Hola chicos, hoy vamos a hablar de cómo hacer un comentario de texto literario. Para ello, tendrás que aprender algunas cosas. Todas ellas te ayudarán a distinguir este tipo de comentario de otros como pueden ser, por ejemplo, el histórico. En primer lugar, debes saber que lo que vas a hacer es un único texto. ¡Solo uno! No se trata, como en otros casos, de ir respondiendo a distintas preguntas o de organizar la información en distintos apartados. ¡No! Pero ¿sabes por qué el comentario de texto es un ejercicio tan interesante? Porque ayuda a nuestro cerebro a poner en práctica muchas habilidades. En primer lugar, trabajamos la memoria, ya que deberás recuperar gran parte de la información que has aprendido. Por otro lado, el comentario de texto exige hacer un análisis, y ese análisis, además, debe ser crítico. En tercer lugar, es también un ejercicio que nos enseña a relacionar ideas, a enfrentarlas unas con otras. Además, cuando haces un comentario, aprendes a desarrollar ideas, ya que, como hemos dicho, se trata de un único texto extenso. Por último, y no menos importante, el comentario de texto nos ayuda siempre a sintetizar, a seleccionar qué parte de tus conocimientos vas a usar y a resumirlos. Pero... ¡atención! Para hacer un comentario de texto debes ir pasito a pasito, suave, suavecito. Por eso yo hoy te voy a enseñar todo aquello que debes tener en cuenta. Primero, y aunque parezca obvio, muchas personas pasan de largo. Debes leer y hacerlo detenidamente. En segundo lugar, vas a situar el fragmento que tienes ante ti. Para eso, primero, hablarás de su autor. Es decir, de la persona que ha escrito la obra. Puedes decir cuándo nació, dónde, algo que conozcas de su vida, todo aquello que te parezca que puede ser importante. Después, debes decir a qué obra pertenece el texto que tienes delante. No pases esto por alto, es muy importante. En tercer lugar, vas a hablar del contexto histórico en el que se escribe esta obra. Conocer cómo era la sociedad, cómo pensaban, cómo actuaba la gente, nos ayudará a entender mucho mejor la obra. Recuérdalo bien y métetelo en tu cabeza. El contexto histórico. A continuación, no olvides mencionar el movimiento literario al que pertenece la obra, si es la Edad Media, el Romanticismo, el Realismo, y qué características de él encuentras en el fragmento que tú tienes o en la obra en general. Y por último, antes de pasar a otra cosa, cuéntanos cuál es el género, si es poesía, si es una narración o si se trata de teatro. Contado todo esto, vamos a ir entrando en la obra en sí. Deberás hablar ahora del tema y de los personajes. De los personajes puedes decir muchísimas cosas, si son principales o secundarios, si son redondos o planos, protagonistas o antagonistas. No olvides mencionar a los que son importantes aunque no aparezcan en tu fragmento. Habla también del narrador, de cómo es, del espacio, del tiempo. Si es poesía, habla del yo poético, que más adelante conoceremos. No te olvides de mencionar todos estos detalles. En cuanto al tema, debes diferenciar tres cosas. Por un lado, obviamente, el tema o temas que se tratan en la obra. Por otro lado, haz un resumen del fragmento y de la obra en general. Y por último, háblanos de la intención del autor con este texto. Recuerda siempre relacionar el fragmento con la obra. El siguiente punto que vas a tratar es el de la estructura, es decir, cómo se organiza la obra. Aquí debéis diferenciar que hay una estructura interna y una externa. La interna es más concreta, se refiere a las partes en las que tienes que dividir el texto, estrofas, párrafos, etc. La estructura externa, en cambio, es mucho más general y tiene que ver con la obra en sí. ¿Cuántos capítulos tiene? Escenas si es teatro, qué tipo de estrofas tiene o es, si es poesía, todas esas cosas.
Y llegamos ahora, chan, al punto que suele gustaros menos, pero el que requiere un análisis más exhaustivo y concreto. La forma. ¿Cómo está escrito este texto? Y para eso vamos a distinguir distintos aspectos de los que puedes hablar. Por un lado, los fónicos, es decir, todo aquello que tiene que ver con las particularidades fonéticas. Por otro lado están los aspectos morfosintácticos. Aquí puedes hablar de los tiempos verbales, las estructuras, las categorías gramaticales que abundan, etc. Por otro lado están los aspectos léxico-semánticos, las palabras y su significado. Busca campos semánticos, si hay sinónimos, tecnicismos, cultismos, el registro, expresiones. A continuación, háblanos de las modalidades oracionales, si hay diálogos, si hay descripciones, etc. Y por último, del estilo. Busca figuras literarias y relaciónalas poniendo ejemplos concretos que encuentras en tu fragmento. Y antes de terminar, no te olvides de sacar una conclusión, de valorar el texto. No acabes como si nada. Y recuerda, siempre debes ir buscando ejemplos. Si no, ¿dónde estará el comentario? ¡Hasta pronto!